10 esferas y 22 senderos, 10 sefirot en hebreo, y senderos, la palabra que se usa en Kabbalah es netivot. Una pluma. Una pluma. Yo tengo. Sí. Entonces, bueno, el tema de hoy. Lo mandé ahí en el chat para que fuéramos conectando. La semana anterior estuvimos hablando del mal desde lo cosmogónico, ¿sí? En la creación, el mal como una energía operativa en el sistema, no necesariamente como nosotros lo entendemos, sino simplemente como una energía de restricción, de límite que existe dentro del Ein Sof, dentro de la mente del creador, que se necesita para mantener un equilibrio, ¿sí? Tiene que haber siempre una fuerza que restrinja a la expansión, digamos, es como un punto de equilibrio. Entonces, desde la visión de lo universal, de lo cosmogónico, si pensamos en esa geburá, en esa fuerza que restringe, no estaría aplicada de forma negativa, sino como una fuerza positiva que se necesita para que haya balance. Pero en la aplicación desde nosotros, en relación a lo finito, al límite, entonces puede empezarse a generar una restricción que pueda entonces estar operativa como mal. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar y refinar. Adelante, adelante. ¿Bien? ¿Sí? ¿Más o menos? Ok, eso es lo que vimos la semana anterior. Para los que son nuevos, dos cosas. Una, si después quieren lo subo al chat. Dos, les puedo mandar las clases, están grabadas. Así que vamos a poder también verlas y saber en dónde estamos. Hay diferentes formas de analizar el mal desde la Kabbalah. Uno es el mal cosmogónico que vimos la semana anterior. Y hoy vamos a hablar del mal como arquetipo del Satán, ¿sí? El Satán. ¿Qué es el Satán? El intruso, ¿no? Ok. Avienten. Todo está bien. Todos. Ay, tenían una traducción literal. Sí, sí, hay una traducción literal. Ahorita vamos para allá para ver si a alguien le llega. Mientras. ¿Por acá me quieren decir algo? No, pues una interpretación del mal. Ok, es una forma de interpretar el mal y cuando digo arquetipo, cuando uso la palabra arquetipo quiere decir que es como un modelo, ¿sí? Está representando una forma del mal, ¿sí? Pero sí, el Satán, digamos, en traducción, lo más tradicional es que es el acusador, ¿sí? Pero hay una idea también en la Kabbalah que el Satán es el desviador, no sé si se dice la palabra, el que desvía, ¿sí? Entonces, la función del Satán es desviar la atención, ¿sí?, del camino del bien. Quiere decir que hay una fuerza otra vez operativa en el sistema, ¿sí?, que está funcionando para que nosotros podamos continuamente ir hacia el equilibrio y buscar el equilibrio, ¿sí?, entre el bien y el mal, ¿sí?, lo cual otra vez se conecta con lo anterior de la semana pasada. ¿Sí? Quiere decir que es una fuerza que está implícita también en el proceso de la creación, no es algo fuera del creador, que es uno de los temas que causa conflicto. La idea de que exista el mal, ¿sí?, cuando pensamos en que Dios es todo bien, si lo vemos así, muy general, decimos, no está funcionando, no nos funciona mentalmente pensar así. Y por eso también cuando dijimos, cuando algo malo le pasa a alguien que solamente hace cosas buenas, pues con más razón nos conflictúa, porque ¿cómo puede ser que esté operativo el mal, ¿sí?, y dónde está Dios en la ecuación? Realmente no, realmente todo el tiempo, y trayéndolo a la Kabbalah, todo el tiempo estamos buscando un equilibrio, y en el equilibrio nos equivocamos, y eso es un poco la idea que tiene que ver con el Satán, que el Satán te pone pruebas, es decir, que hay una fuerza que siempre está en contraposición a la otra, que es este bien y este mal, ¿no?, trabajando en ese continuo, no quiero decir lucha, pero en ese continuo intercambio, ¿sí? Y entonces, si nosotros tenemos esta fuerza que nos está todo el tiempo desviando la atención del camino al que tendríamos que ir, entonces empieza aquí el estira y afloje, y entonces la posibilidad, visto otra vez para siempre ir hacia lo bueno, ¿cuál es lo positivo de estudiar esto y de ponerlo, ¿no?, en darle un sentido? Es que esto nos obliga a usar a nuestro libre albedrío. O sea, eso sí decir que nosotros que fuimos creados para elegir,
En la medida que se nos aparecen oportunidades que nos pueden desviar la atención de lo que tiene que ser, entonces vamos a poder elegir. O sea, nosotros podemos activar, ¿sí?, nuestro poder interno y decidir qué elegimos. El tema está en que esa misma fuerza interna tuya, sí, porque esto viene de adentro, no viene de afuera, esa misma fuerza es la que te va a... Hola, aquí hay una silla y acá hay otra, Gaby. Y acá hay más sillas, pero aquí estamos servidos. Y el diablito Ok. y Bueno, el angelito. claro, hay una idea de que el Satán, digamos, si lo llevamos a otras tradiciones, sería como el famoso diablo, ¿no? El diablito. El diablito para los mexicanos, bueno, a lo mejor se internacionalizó, Eugenio Derbez haciéndole así, ¿no? Y entonces el que se cae, ¿sabes? Así como esa idea, bueno, si lo simplificamos parecería eso, ¿sí? O sea, quiere decir que hay una fuerza que continuamente está ahí operando en el sistema, porque ya vimos que desde lo cosmogónico existe para crear límites. Entonces todo el tiempo está operativa esa fuerza. Si la ponemos en el arquetipo del Satán, bueno, el Satán se va conformando en la tradición y se va construyendo este personaje, porque el personaje del Satán aparece en nuestras escrituras. Entonces, de repente, bueno, hay que analizarlo un poquito más a profundidad y hay que tratar de ver qué es lo que está representando el Satán cuando aparece, ¿sí? Porque aparece. Principalmente, ¿cuál es uno de los libros en donde aparece el Satán como personaje principal? En el Tanaj. En Yonah. En Job. En Job. A los que están en el chat, hoy les di el preview. En el libro de Job. Tenías que venir hoy por eso, sí. Hemos hablado. El tema de la imperfección, de lo que hablábamos la vez pasada, si fuera todo perfecto y fuera pura perfección, no existiría esa esfera donde vivimos. Exactamente. Se colapsaría y formaría parte de Claro, por eso es como dice Alberto incluso, no hay nadie que sea totalmente bueno. O sea, tiene que existir un punto de equilibrio, o sea, es parte de la dinámica, de cómo funciona todo el universo. Pero por eso es importante entenderlo desde lo cosmogónico. O sea, el Ein Sof es la forma en la que nombramos a Dios en la Kabbalah. El Ein Sof se restringe para poder crear un espacio vacío para poder dar. Entonces, ese es parte del modelo y así funciona el proceso creativo. Es decir, que todo el tiempo hay una fuerza expansiva, pero para que funcione tiene que haber una fuerza contractiva, ¿sí? Porque si no, lo que pasaría es que habría fragmentación todo el tiempo. Y ya vimos, en el modelo original, la fragmentación también tiene que suceder, pero no se puede quedar solo fragmentado. No se queda el modelo fragmentado, sino que la energía se vuelve a restringir, el creador se restringe una segunda vez y vuelve a proyectar una energía ordenada. Entonces, nuestro sistema sí tiene fragmentación, pero también tiene orden. Y eso es el modelo. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir refinando en el ir y venir. Adelante, ¿querías decir algo? Ya me confundí. No, todo es perfecto. ¿Me pones Salud. salud? Tenemos que poner etiquetitas. A ver, vamos a hacer ese ejercicio. Perdón, aquí. Alberto. Francine, Sandra, Helen, Israel. Rose, Jared, Clara. Adela. Rachel. Blanca. Faith. León. Sara, que ya se me olvidó todo. Pero fue un buen ejercicio. Y aquí tenemos a Joseph y a Clara y a Sore y a Daniela y por ahí está Mordejai, está Martín. Hay 11 personas conectadas hoy en el Zoom, no los veo Es todos. lo mismo el Yetzer Hara que el Satán. ¿Es lo mismo? El Yetzer Hara que el Satán. No, en esta lectura, o sea, vamos a separarlo, lo estamos separando. Ese es el tercer tema. Hoy el tema es el Satán. Vimos, la vez pasada hicimos nada más como una diferenciación. Al final todo es lo mismo, por eso estoy diciendo, ¿ves? Todo el tiempo tiene que ver con esta fuerza, o que restringe, o que divide, o que distrae, ¿sí? Que nos saca, digamos, del punto de equilibrio. Entonces vamos a ver el Yetzer Hara, cómo está operativo, pero eso lo vamos a ver después. Hoy nos vamos a enfocar en el Satán, aunque obviamente resuena en todas estas formas del mal. Pero ya hablaron de su tema. No, es que le quería preguntar un poco lo que tú decías. ¿Por qué dicen que y ahí mi mente se fue, sin algo, como que se colapsaría? Porque ¿Pero sin qué?
la imperfección, es lo que se genera. O sea, el Ein Sof Sí. no necesitaría de hacer nada y lo hace porque, o sea, nos pone aquí. O sea, lo hace por su Por, necesidad. no, porque gusto de quiere, dar. por dar, por Bueno, al final tendríamos que pensar ¿Por que qué es... se conocería? No entiendo. Bueno, piénsenlo a lo mejor en la física. Por lo menos en nuestro como funciona nuestro sistema, ¿sí? Hay una ley de la gravedad, hay como un una globo. serie de cosas que operan, que si no las cosas a lo mejor se estarían, ¿sí? ¿Me entiendes? Hay ley de la gravedad, entonces estamos anclados a la Tierra. Si Pero no ¿por qué hubiera... sin la pero ¿por qué? imperfección se conocería? No termina No, es que es Porque el aire de sí. afuera y de adentro del globo es diferente. Piensa en la palabra imperfección simplemente como parte de un orden de las cosas. O De sea, un no, sí y un no, de un malo y un bueno, exacto, de o sea, un aire es diferente. la palabra, no se queden solo con la palabra en lo más finito en sí. ¿Cómo estás, Blanca? Sentí cerquita de repente, sí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Aunque para que siga Bienvenida. vivo, según yo, tiene que seguir habiendo intervención. Es lo que descarga. Bueno, eso es también cierto. El sistema, en el modelo del árbol de la vida, Dios es Ein Sof, es infinito. Por lo tanto, todo el tiempo hay una fuerza operando en el sistema. Vamos a suponer que si lo tuviéramos que diagramar, porque es muy difícil de pensar de otra forma, está haciendo esto. Pum, 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 todo el tiempo. ¿Sí? Entonces hay todo un equilibrio entre la restricción, ¿sí? Y la contracción y la expansión. Y de hecho nuestro universo, hoy la ciencia nos lo lleva diciendo mucho tiempo, se sigue expandiendo, tanto que hay teorías de que en algún momento se va a expandir tanto que se va a romper en la expansión. Bueno, El globo, si dejas un globo inflado, Se desinfla. se desinfla. Sí, acabo de entrar en un globo. Se desinfla. Si tú no le metes aire a un globo y lo dejas solo, se desinfla. Pero eso es por otras cosas. No, bueno, es un ejemplo. yo creo que al final es una ley de la física. O sea, por eso digo, hay un tema de cómo funciona operativamente. Si lo vemos desde el nivel de la Kabbalah, es todo el tiempo hay una oscilación, que esa sería la palabra más correcta desde la Kabbalah, de estas fuerzas, que son, para los místicos, así lo entienden, dos. O sea, en el Ein Sof residen dos fuerzas, una que expande y una que contrae. Y lo que tienen que hacer es todo el tiempo buscar el balance, ¿sí? Que eso, si lo traemos en Kabbalah práctica a la vida, es lo que tenemos que estar haciendo todo el tiempo. Vamos al coche, ¿sí? O sea, tienes un acelerador y tienes un freno. No puedes acelerar todo el tiempo, ¿cierto? Tienes un freno, pero también tienes que modular, ¿sí? Hay un balance, y eso no estoy hablando del clutch y eso porque no tengo idea cómo se maneja. Ahí sí, lo más simple, acelerador, freno, ¿sí? Tiene que haber un punto de equilibrio. Incluso pensémoslo, ya estoy muy gráfica, pero cuando estás en una subida, ¿sí? Que de repente te puedes quedar acelerando poquito todo el tiempo, porque en el momento, sí, o sea, porque puedes hacer eso, estar acelerando, pero tienes que hacer una medida, ¿no? Te quedas ahí. Hay veces que la reacción es, si ya tienes el coche, pones el freno. ¿Qué pasa si vas a pasar del freno al acelerador otra vez? El coche se va a hacer para atrás. Necesitas calcular otra vez, ¿sí? La fuerza para ir hacia arriba. Ese es el modelo para los místicos. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Y ese es el trabajo que tiene que ver también con el bien y el mal. O sea, que si hay una fuerza que todo el tiempo está buscando, ¿sí? Restringir, y hay una fuerza que está buscando expandir en ti. Se proyecta muchas veces a lo mejor en función de lo otro, pero pasa dentro de ti. O sea, que aquí lo que estás diciendo es que el Satán es el que restringe. Satán es el que desvía, es el que restringe, es una forma de, lo estamos relacionando con la vez pasada, es el que te desconecta, es el que te desvía, es el que te está buscando que solo aceleres. y se te olvida que está el freno, ¿sí? O sea, porque de repente pasa. ¿Qué pasaría? Exactamente. La consecuencia sería lo malo, digamos, ¿sí? En este caso sería que choques. ¿Sí? Dalia, Sí. Sí, pero ahorita hablabas pero de una dualidad dentro del Ein Sof. Dentro del Ein Sof no puede haber dualidad.
¿Sí? Bueno, esa es parte de la dinámica, está perfecta tu comentario. Para los místicos, la idea es que sí, en el Ein Sof existe, pero no existe como dualidad como nosotros lo entendemos. Existe como fuerzas operativas y fuerzas creativas dentro del Ein Sof. Y de hecho, la explicación de esto desde la visión de Luria, Isaac Luria, es algo así. Existe todo el tiempo en el Ein Sof, pero en el Ein Sof funcionan en unidad. Esa es la diferencia. En el Ein Sof todo funciona como una unidad. En nosotros estamos todo el tiempo luchando entre estas dos fuerzas. Entonces creemos que son dos, pero en realidad el modelo nos está diciendo, no, si entendemos que es uno, entonces vamos a lograr ese trabajo interno que nos lleve continuamente hacia el balance. Entonces Isaac Luria lo que dice es que tiene, si tuviéramos que ver a nivel microscópico o macroscópico, ¿cómo sería? ¿Macro o micro? Macroscópico. Si viéramos al Ein Sof con lente, con una lupa, lo que veríamos sería esto. O sea, dos ondas. ¿Sí? Una corta y una larga. Exacto. ¿Sí? Y cada vez que se juntan aquí, es un pequeño momento de tzimtzum. O sea, se cuenta que es un momento aquí de vórtice en donde hay posibilidad de creación. Y aquí, entonces, imagínense, esto es infinitamente infinito, ¿sí? Entonces, todo el tiempo hay esa posibilidad. ¿Qué es lo que pasa en nosotros? En nosotros, de repente, estamos aquí y empezamos, y esta está aquí. Y no se encuentran. Y se van a encontrar, pero no se encuentran. Y entonces, esta empieza a ir más rápido, y esta está aquí, ahí, y no hay copulación de estas fuerzas en nosotros, ¿sí? Y esa es la intención, que nosotros lo que tenemos que hacer es hacerlas interactuar, que ese sería el balance, encontrar nuestro punto de equilibrio, nuestro punto medio. ¿Sí? ¿Se entendió? No. ¿No? Por eso ¿Nadie sería, entendió? O sea, Bueno, porque me hizo Joseph la pregunta, entonces ya nos fuimos a lo La complejo. pura amplia sería la fuerza, digamos, oscura o la que nos rige. La que nosotros. De hecho, sí. La que va lento, o que tiene ondas más amplias, sería la femenina, y en ese sentido es como la de la vasija que contiene, y la rápida sería como la masculina, que es la que... Entonces, ahora, en algún momento, una puede restringir o la otra. O sea, en la Kabbalah, también esto no es una sola ley, de que una es la que... sino dependiendo de la circunstancia. Cuando chocaron en el primer tzimtzum, cuando hubo este rompimiento de las vasijas, la vasija no quiso recibir la luz. ¿No quiso o no pudo? Hay quienes dicen que es un acto de voluntad, de una lucha de poder. Okay. De lo femenino no queriendo contener toda esa fuerza de lo masculino, ¿sí? Y entonces después tuvo que haber una reconfiguración de la energía. Nos estamos yendo a otro lado, pero son iguales clase Kabbalah. La Teshuvah, que no Okay. es una búsqueda de una respuesta. Okay. Entonces, José Teshuvah quiere decir regresar a ese camino del Ein Sof. De hecho, O sea, por aprovecha. ir más cerca, esa onda grande, hacerla más cercana. De hecho, para ser así como muy precisos, es el retorno a la Hei. Okay. Digamos, para que si lo tuviéramos... Y la Hei sería una fuerza que es Interesante. la femenina, digamos, la fuerza, una de las fuerzas, y la Yud. O sea, en esta dinámica están las dos. Sí, están las dos fuerzas en equilibrio, en la Hei. ¿Sí? O sea, lo máximo es la unión. Entonces tenemos que regresar. De hecho, todo este mes, que todavía estamos en él, que vamos a llegar a Tishrei, estamos en el mes de Lul, y es el mes conocido como el mes de la Teshuvah. Lo que estamos haciendo es buscar de qué manera retornamos a ese punto de equilibrio, a ese balance en nosotros. Y para eso tenemos que observar nuestras fuerzas oscuras y también nuestras fuerzas luminosas y lograr hacer, ¿sí?, ese punto de encuentro. O sea, el encuentro es entre masculino y femenino. Sí, Por eso en las bodas es el momento más solemne, más... pero una boda, pero también, por ejemplo, Shabbat. okay. ¿Por qué? Porque Shabbat es una forma de recibir a la novia, entonces el Shabbat es un encuentro, ¿verdad?, entre partes, entre las dos partes. Entonces hay muchas maneras, visto desde lo más tradicional. Lo mejor sería que esas ondas que tenemos, o sea, alguien que está más cerca de esa onda del Sof, es el que está, digamos que más conectado.
Lo que tendríamos que Genera hacer es más intersecciones. continuamente ir buscando ese camino de punto medio. Y el árbol de la vida es un modelo para que lo pudiéramos hacer. Entonces, cuando nosotros vemos el árbol, otra vez, no estoy lenta en nada de pintar, pero bueno, ahí vamos, para que lo volvamos a ver, porque acuérdense que cuando hablo del árbol, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Gracias. ¿Quién lo está dibujando en este momento? ¿Quién sí No escuché. dibujarlo, porque siempre les digo que en la medida que lo dibujamos, lo vamos haciendo más propio, porque si no, pero voy a decir algo y te voy a volver a balconear. ¿Otra vez? Sí, porque Alberto durante muchos años fue mi alumno y no traía cuaderno, así que de alguna forma integraba algo también, así que no es solo así, pero yo sí necesitaba esto, o sea, todos mis años, todas mis clases, todos mis miles de cuadernos de Kabbalah tienen una y otra vez pintado el árbol, otra vez poniéndole los nombres y todo. Lo que quería nada más es ahorita plantear el punto de equilibrio, o sea, ¿a qué se refiere el modelo? ¿Sí? Este es el pilar medio del árbol de la vida. Existen las otras partes, sí, vamos a pensar que son estas dos fuerzas otra vez. Una fuerza que restringe, que es esta, que es el pilar del Din, y una fuerza que expande, que es el pilar del Gesed. ¿Sí? Así se llaman en Kabbalah. Y este se llama el pilar medio, tal cual. O sea, no hay nombre. ¿Sí? ¿Qué es el del medio? Hay un punto, lo que ves se llama el pilar del medio. Entonces hay un punto de equilibrio todo el tiempo que tenemos que buscar entre estas fuerzas. El Satán, viéndolo desde esta perspectiva, estaría del lado del Din. Estaría, ¿Específicamente dónde? ya lo dijimos la vez pasada, y lo plantean igual. ¿En dónde estaría? La Geburá. Exactamente. Aquí. Porque esta dimensión que tiene que ver con todo el pilar, pero que es específicamente la encargada de eso, es la que pone los límites. Entonces, ese límite te puede, el límite hacia un lado o hacia el otro te puede desviar del camino de medio, ¿sí? La restricción es la que te limita. Ahora vamos a regresar al Satán, porque si no... Geburá quiere decir fuerza. La traducción es fuerza. No puede ser tan ese. ¿Rigor o fuerza? Rigor, fuerza, y lo que pasa es que también por eso cuando tú lo piensas, son simplemente formas de traducirlo. Así como Gesed a veces lo traducen como misericordia, como amor, como compasión. Todas son sinónimos de lo mismo. Lo importante es entender, hay una fuerza expansiva y una fuerza restrictiva, pero ya vimos que así está creado todo en el universo. Para crear, otra vez aplicamos, Kabbalah práctica se llama este curso. Para crear necesitamos encontrar ese balance entre esas dos fuerzas. Si te expandes demasiado sin restricción, lo más probable es que no va a salir. No va a salir el proyecto. ¿Sí? Si te expandes demasiado en una relación, ¿sí? A lo mejor esa relación acaba no funcionando, porque tiene que haber un límite, tiene que haber un punto de equilibrio. ¿Sí? No puede ser puro bueno. No puede ser, otra vez, ni todo bueno ni todo. Entonces tiene que haber un equilibrio y hay que trabajarlo. Entonces regresando al Satán. ¿Más hacer una pregunta? Sí. Creo que está totalmente fuera de contexto. No, Pero, seguro no. Estos malos, terrorismo, narco, asesinato, ¿no? Ajá, Y bueno, Teresa, no encontré ¿La novela? te lo voy a decir. La madre Teresa. La madre Teresa de Calcuta. O por ejemplo, No el equilibrio. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir, sí, el otro día justamente no sé si lo leí, lo escuché, y alguien me decía, incluso todos esos grandes personajes que están representando de alguna manera muy importante, el Gesed o la misericordia, el servicio, también tuvieron momentos de su humanidad, ¿sí? Y donde tuvieron que confrontar con sus partes oscuras, que no es a lo mejor lo que nosotros tenemos como mensaje, pero eso no quiere decir que no les pasó, ¿sí? Entonces, Y al malo también tuvo algo. pues vamos a pensar que de alguna forma manifiesta algo bueno, a lo mejor solamente lo hace con sus seres, ideales. Exacto, puede ser por sus ideales, y eso es suficientemente para sostener, ¿sí? Algo bueno en su sistema. No sé si eso se puede, pero es así, funciona así. Lo que decías la vez pasada, tú depende de qué lado lo veas o de qué ángulo. Y por eso el tema del mal, como muchos temas, son relativos. Entonces,
también lo dijimos, algo que para el de al lado de ti puede ser muy malo, y para ti puede ser, bueno, a mí eso no me parece tan malo. O, desafortunadamente también, cuando a alguien le está pasando algo difícil, tu oportunidad es decir, a lo mejor, bueno, pongo en balance, pongo en balance y vamos a ver el ejemplo más representativo en nuestra tradición, que está en nuestro Tanaj, que es el libro de Job. Ahorita vamos a ver. Y a ver, No lo vamos a leer todo porque son 40 y tantos capítulos, pero vamos a leer algunos fragmentos. de excomunión. Un Dios que se divide en dos, alguna vez hoy. Que se divide en el mal. A ver, vamos a escuchar a Rachel, a ver, otra vez. Un Dios que se divide en dos, y es del mal y el bien. O sea, Para la Kabbalah, ¿Pero cuál es la pregunta? en el creador, si existen dos dioses. Es que es uno, ok, Sí, Con dos. pero ya se dividió. ¿no? ok, otra vez. En el creador, estas dos fuerzas operan en equilibrio, por lo tanto, Es una. son dos, pero es una, ¿sí? O sea, que decir, Volvamos a la fragmentación. y otra vez, en el momento que hay límite, y que aparece límite en el sistema, otra vez, visto esto de la visión de la Kabbalah, no estamos diciendo que sea la verdad absoluta, pero para la Kabbalah, en el momento que hay límite, que es cuando el Ein Sof, el creador, se contrajo para crear esa vasija, creó un límite. La vasija es un límite. Y en el límite empieza a operar la dualidad. Lo trajimos otra vez con la Torah. Dijimos, existe primero, dice Dios, el árbol en el centro del Gan Eden, ¿sí? Está el árbol de la vida. Y a un lado, ¿cuál es el otro? El árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? Entonces, digamos, esta idea es justamente una forma metafórica y, bueno, basado en nuestra fuente, decir, ok, existe una unidad, pero también en la manera que se proyecta, entonces se proyecta en dualidad. ¿Para qué? Para que, ya lo dijimos, para que podamos activar el libre albedrío y podamos caminar hacia eso, ¿sí? Encontrarnos en la unidad, pero porque la buscamos, porque queremos volver a ella. Y esto es parte de lo que estamos haciendo aquí. Ese es el sentido de estar aquí. Para eso vinimos. Para buscarnos otra vez y encontrarnos, ¿sí? en esa unidad, en ese todo absoluto. Tenemos mucho que hacer, ya lo dijimos. Si vemos el mundo como está ahora, hablamos en algún momento de las almas y dijimos, el Adam Kadmon era el alma universal, un alma como completa, y en el momento de la fragmentación se divide primero en 600,000 pedacitos según la Kabbalah, y después esos 600,000 se siguen fragmentando, lo cual quiere decir que nos falta infinito. Entonces nos sigue faltando mucho para realmente entender lo que significa esto. Pero en el intento, busquemos en la práctica de nosotros. Si estas dos fuerzas en ti están en esa lucha, lo que tienes que hacer es ponerlas a oscilar. Vean la diferencia en el concepto. No son fuerzas que tienen que pelear, son fuerzas que se tienen que encontrar. Y ahí es donde entonces vas a tener un momento, entonces ahí vas a experimentar un momento de divinidad. No es una lucha de poderes. Cuando están luchando, te van a fragmentar más y te hacen sentir más desconectado. Entonces el trabajo es... Pero el Satán, pero querías decir algo antes de que regrese al Satán. Sí, quiero terminar de entender y perdón que hable tanto, discúlpenme todos. O sea, podemos decir que hay 4 energías. O sea, voy a tratar de explicar. Okay. Vamos a decir, lo voy a simplificar así nomás. Son 2 energías, la positiva y la negativa, la luz y la sombra, o como lo queramos llamar, el Satán, el Ein Sof, etc. Pero el Satán tiene 2 polos, uno bueno y uno malo. Y el Ein Sof tiene uno bueno y uno malo. ¿A qué voy? Ahorita tú decías... Es un buen punto. O sea, tú decías, no puedes acelerar haciendo alusión a que es la energía positiva o la energía del Ein Sof. No puedes acelerar porque te estampas. Te estampas. Sí, sí, sí. Entonces, ahí hay algo de negatividad en la energía positiva. Igual en la restricción. O sea, en la restricción tienes una energía muy positiva porque te dice, a ver, aquí frénate porque te vas a estampar. O no hagas esto porque no es el camino correcto. Como que Entonces, terroristas, esencialmente, todo es un punto de equilibrio entre dos fuerzas. ¿Sí? No
no pensemos en 4, pensemos en que siempre cada aspecto de la creación es un equilibrio o un balance o un desequilibrio de dos fuerzas que están interactuando, tanto en el bien como en el mal. Si lo quieres ver como desde esa perspectiva, no sé si eso te aclara, digamos, o lo acaba de refinar. Adela. A ver, una pregunta para saber si estoy entendiendo. Yo lo veo como un poco parecido a lo de Star Wars, que decía, hay una fuerza, que es una, y entonces la fuerza, el lado oscuro de la fuerza, el lado luminoso, y se busca el equilibrio de la fuerza, que era la profecía, ¿no? De buscar el equilibrio de la fuerza. Entonces sí es una fuerza, pero están las dos que están y que tienen que estar en equilibrio, más o menos así. Más o menos así es. Y por eso ese diagrama de las ondas, porque para los cabalistas, si lo traducimos en el lenguaje de la Kabbalah, son frecuencias de vibración. Porque todo es frecuencia de vibración, todo está creado en el universo a través de frecuencias de vibración. Entonces hay una vibración más rápida, hay una vibración que va más lenta, y cuando logran cada una restringir... Eso dice la teoría de las cuerdas de la física. Bueno, es que obviamente lo hemos dicho muchas veces, eso es una de las cosas que es increíble de la Kabbalah, que mucho de lo que la Kabbalah entendió hace 2000 años es hoy explicado por la física cuántica, ¿sí? Y la ciencia en muchas áreas de la ciencia. Entonces, para que veamos, ¿y qué quiere decir esto? Que cuando la mente empieza a ver más allá de los límites autoimpuestos, entonces empieza a entender la multidimensionalidad de la creación del universo, ¿sí? Pero tenemos que hablar del Satán. Bueno, el chiste de esto es hacer conciencia de en dónde estás. ¿Sí? Ese es el secreto. Porque si no haces conciencia de que estás alejado o más acercado, estamos fritos. O sea, la generalidad en el mundo no tiene la conciencia, o no tenemos la conciencia, ojalá la tuviera, de en qué punto o qué tan cerca o qué tan lejos estás. Y ese es verdaderamente ya te platiqué, luego te voy a dar un libro, el ser humano realmente, porque se habla de ¿cómo se llama?, de los dinosaurios y todo ese rollo, y que hay mucho bronca entre las religiones y ese tipo de teorías. Realmente el hombre, o sea, la creación es cuando el hombre hace conciencia de sí mismo. Y esa es la base de la Kabbalah, ¿sí? No antes, no es que no existieron. Si eran, no sé, no tenían esa, bueno, y ese regresar. Y vamos a ver que sí, por eso algunos plantean, si a alguien le interesa leer, obviamente, mucho del tema del Satán, ahorita yo leeré nada más algunas cosas acá, este libro nada más se llama Las estrategias del Satán, o sea, todo el libro habla de eso, y propone el antídoto, ¿sí? Obviamente, y está en relación a lo que está diciendo Salo, aunque me estoy adelantando, porque el antídoto al mal, según la visión de Mario, la propuesta de Mario es, que siempre ha sido, que está basado en el fundamento de la Kabbalah, es Da'at. Es el autoconocimiento, es el conocimiento de la creación. O sea, y por eso tiene sentido otra vez. Está el árbol de la vida y está el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? No es aleatorio. ¿De quién es la estrategia? La estrategia del Satán de Mario Saban. Quiero que vayamos a leer, ahora sí, el texto de Job. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que Satán es el que desvía. Satán es esta fuerza que nos saca del centro o de ese punto de equilibrio, lo cual también quiere decir que Satán nos nubla la conciencia de alguna forma, ¿sí? Entonces, perdón, la concepción del Satán en el cristianismo es totalmente diferente que la nuestra. Por eso es parte también del pensamiento del judaísmo, es buscar otra interpretación de muchos de estos temas que tengan más afinidad con toda la lógica de la teología judía. Entonces, bueno, claramente el Satán, y lo vamos a ver aquí, y vamos a ver un poco cómo se interpreta esto, el Satán no es una energía negativa propiamente en sí, es uno de los servidores de Dios, ¿sí? Claro. Es uno de los ángeles de Dios. No es uno de los caídos. No es un... Sí, o sí. Clara, no, aquí no.
en algunas visiones, sí, esta idea de que es caído y entonces empieza a operar desde el mal, y eso ya después se enclava en la tradición cristiana, ciertamente. Y si vieron la serie de Lucifer, No lo hemos visto. No, ¿a que verdad? Sí vale la pena. Sí, para la próxima. estas cosas son... Y regresando al Tanaj, ¿ok? Ok. El Tanaj. En el Tanaj tenemos la Torá, ¿sí? Los 5 libros de la Torá. Después, ¿qué tenemos? Y después los Ketuvim. Dentro de los Ketuvim, dentro de los escritos, hay un libro, el libro de Job, ¿sí? O Job. Okay, entonces, vamos a leer la historia, solo cachitos, pero quiero que escuchemos el principio, cuando aparece el personaje, ¿sí? Esto en el capítulo 1. Aconteció un día que los hijos de Dios fueron a presentarse ante el Eterno, y Satán también vino con ellos. Y el Eterno le dijo a Satán, ¿de dónde vienes? Entonces Satán contestó al Eterno diciéndole, de ir y venir por la tierra y de andar por ella de un lado al otro. Y le dijo el Eterno a Satán, ¿has reparado en mi siervo Job como quien no hay otro en la tierra, hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces Satán contestó al Eterno diciendo, ¿acaso Job teme a Dios de balde? ¿No has puesto una valla en su entorno, en su casa y en todo cuanto posee? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones se han incrementado en la tierra. Pero extiende tu mano ahora y toca todo cuanto tiene y verás cómo te maldicirá en tu propio rostro. Entonces, empieza el texto, claro, no leí lo anterior es la presentación de Job. Job tiene 4 hijos, 3 hijas, tiene todo no sé bueno. cuántos animales, menciona todo lo que tiene, todas sus tierras, todos sus animales, es rico, es próspero, y dice que cada vez que festeja algo, o sea, hay algo para festejar que tiene que ver con los hijos, que tiene que ver con lo que tiene, hace un sacrificio a Dios, o sea, ofrece, ¿sí? Da gracias. Entonces, Job lo tiene todo resuelto. ¿Qué viene de repente a preguntarle a Satán? ¿Qué pasaría si cambia la suerte de Job? Porque el Satán aquí le está diciendo a Dios, te aseguro que si cambia su suerte, entonces te va a maldecir. Y entonces va a cambiar, ¿sí? Esa fe y esa convicción que tiene con respecto a ti. Claro. ¿Sí? Entonces, primer tema, ¿sí? Porque ¿qué pasa cuando a la gente buena le pasan las cosas malas? ¿Sí? ¿Qué es lo que empezamos a preguntarnos y a cuestionarnos? Porque a mí, ¿dónde está Dios? ¿Sí? O sea, ¿qué hice? ¿Sí? O sea, como, ¿qué he hecho yo para que Dios, ¿sí? me castigue? Porque no me escucha. ¿Sí? Empezamos a... ¿sí? Cuando todo está bien, gracias a Dios, ¿sí? Vamos por la vida. Y aquí es lo que está haciendo el Satán. El Satán lo que está cuestionando es si en todos los momentos se puede ser igualmente de fiel, ¿sí? a Dios. ¿Sí? Si en todos los momentos realmente entendemos, ¿sí? cómo opera el universo, cómo opera la vida, y podemos mantenernos en esa fe, en esa certeza. ¿Sí? Y todo el texto de Job es una prueba de esto. Quiero leer lo que sigue. ¿Qué pasa en la historia? ¿Sí? Eso solamente es el principio. Ya apareció el Satán. Ojo, el Satán es uno más de los, como dice, de los, pero como dice aquí la traducción, como lo traducen aquí, que son los... Pero no importa. ¿Sí? ¿Quieres que lo lea en hebreo? Bnei Elohim, dice. Los hijos de Dios. Eso es lo que dice, ¿ok? ¿Ya ves? Perdón, yo siempre he tenido la duda por qué Elohim está en plural. Eso es toda una clase que podemos hacer en otro momento. Okay. Entonces, estos hijos de Dios, entre ellos está el Satán.
Y lo presentan tal cual, no se llama diferente, no le ponen adornitos al nombre como para que no vayamos a pensar. Dice Satán. Ya vimos, la traducción del Satán o la traducción que se usa del Satán mayormente es el acusador, ¿sí? En otras lecturas también el que desvía, a lo mejor para suavizar quizás esta idea del acusador, porque el acusador está relacionado con alguien que enjuicia, hay un juicio, ¿sí? El que acusa. Sí. Ahorita vamos a ver cómo eso se relaciona también incluso con Rosh Hashanah y Yom Kippur para cerrar. Esperemos que lleguemos. Ok, la idea es que está ahí porque se necesita esa contrafuerza para que podamos agradecer o podamos darle el valor a lo que tenemos, o sea, para que podamos poner en la justa medida lo que sí tenemos. Si no existiera esa fuerza, entonces vamos por la vida y tenemos todo. Y no apreciarías nada. Entonces parecería entonces que te tendría que pasar algo malo para que entonces aprecies. No tendría que ser así y sin embargo, así funciona en la operación. Normalmente cuando algo te falta es cuando empiezas a poner atención a lo que no te falta, ¿sí? Así funcionamos. ¿Por qué? Porque funcionamos dentro del límite. Si empezamos a hacer un equilibrio de esas fuerzas, vamos a empezar a cambiar la forma en la que percibimos, ¿sí? esa fuerza restrictiva. Y no la vamos a percibir como un mal. Simplemente vamos a empezar a oscilar, ¿sí? a lograr ese trabajo de intercambio en estas fuerzas, ¿okay? Pero para eso se requiere mucho trabajo de refinamiento del alma. En lo particular y como alma universal, como humanidad, nos falta un montón. Bueno, el texto sigue diciendo, entonces, hasta ahorita ya le dijo, si lo pruebas, te aseguro que te va a maldecir, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hace Dios con esto? Entonces Satán contestó al Eterno diciendo, ¿acaso yo temí en balde? No has puesto una valla en su entorno de su casa y en torno de todo cuanto poseas, bendecido, papá. Pero extiende tu mano ahora y toca todo cuanto tiene y verás cómo te maldecirá. Y le dijo el Eterno a Satán, mira, todo lo que tiene está a tu disposición, pero no pongas tu mano en él mismo. Entonces se alejó el Satán de la presencia del Señor y se fue a hacer lo que Dios le dijo. O sea, Dios le dijo, ok, tienes razón, vamos a ver qué pasa, hazlo. Tienes todo en mi permiso para irlo a probar, solo no le puedes quitar la vida. O sea, no puedes probarlo con todo lo que tiene, ¿sí? No lo puedes matar. No lo puedes matar, o sea, no puedes llegar al extremo de sin vida. Sí. Oh, sí. O sí, es de las primeras. Entonces, por eso quería leerles algunos pedacitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa acto seguido? Perdón, lo tenemos que leer, por eso les pedí que lo leyeran. ¿No? Sí. Pero bueno, solo estamos leyendo eso porque son importantes para entender. Esto es parte de nuestra tradición. O sea, está aquí este libro para algo, para que aprendamos algo, ¿sí? Entonces, bueno, okay, vamos a tener mucho que hacer en lo que queda del mes y lo que viene del Rosh Hashanah y Yom Kippur para analizarlo. Es más, tienen tiempo en las fiestas para sentarse un ratito y leerlo. Por ejemplo, cuando estamos en Yom Kippur ayunando, es un buen momento, sería un buen momento para leer. Okay. Entonces, y sucedió un día en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, que vino un mensajero de Job y le dijo, los bueyes estaban arando y las asnas pasían cerca de ellos, cuando los sabeos se echaron sobre ellos, no sé, son palabras, traducciones, y se los llevaron hiriendo a los siervos a filo de espada, y solo yo escapé con vida para decírtelo. Entonces, primero se deshace de sus animales, después llega otro mensajero y dice, un fuego de Dios ha caído del cielo y ha consumido a las ovejas y a los mozos, y solo yo pude escapar para contártelo. Viene otra vez. Hablaba el hombre cuando vino otro y dijo, los caldeos dividieron en tres, se llevaron a los camellos, se llevaron todo. Le pasaron los cuchillos a los siervos, solo yo escapé. Todavía viene otro y dice, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, cuando vino un torbellino del desierto que destrozó las 4 esquinas de la casa, cayó sobre los jóvenes y los mató. Sus 7 hijos, todos. Solo yo me escapé para darte la noticia. Entonces, ¿Quién era esa persona que se escapó? el Satán. El Satán le está haciendo todas estas cosas,
porque Dios le dijo, Confundiendo. ¿sí? Le está mandando las pruebas, ¿sí? Y entonces Job hasta ahorita no ha dicho nada, nada más le dijo, ya me deshiciste de tus animales, ya te maté a esto, ya te maté a todos, a los hijos, ¿ok? Y entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rapó la cabeza y posternándose dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré allá. El Eterno ha dado y el Eterno lo ha quitado. Bendito sea el nombre del Eterno. En todo esto, Job no pecó ni atribuyó a Dios falta de juicio. Es único, la verdad. De hecho, quizás a lo mejor esto es algo que a veces uno no pone atención y es muy fuerte, porque cuando uno está en el cementerio, Es justo lo que te y es una de las frases que se dicen en el cementerio. Adonai Natán, Adonai Lakaj. Está haciendo referencia a este momento, ¿sí? A este momento del Tanaj, a este texto de Job, ¿sí? Es una Dios frase da que ha trascendido el judaísmo y Dios quita. muchas otras. Para que veamos lo fuerte. No sé si, Dios da y Dios quita, ¿sí? no sé si le suena a las Macot. Bueno, Yo, dentro de las clases que medio tomé, cuando el pueblo judío sale de Egipto y hay tantos milagros, así como veía Job, tantos milagros en ella, las Macot, el maná, todo lo que sucedía, de repente están esperando a que baje Sinai y se vuelven locos. O sea, ahí entró el Satán y el becerro fue eso, lo mismo. entonces todo el tiempo está esta fuerza operativa, pero aquí nos los ponen literal. Clarito. O sea, claro, este Satán, ¿sí? Que es uno de los servidores de Dios. Entonces, esta idea de que en Dios está operativo esta dualidad, no, digamos, aquí sostiene que no es que Dios tenga el mal, pero sí es una fuerza que se proyecta así también de Dios. Y ya lo vimos, en el universo cosmogónico funciona como punto de equilibrio, ¿sí? De balance. Cuando está operativo en el campo del límite de lo finito, entonces empieza a operar, ¿sí? En esa dualidad. Y entonces aquí el Satán le quita todo y aún así la respuesta de Job es prosternarse y decir, esta es la decisión de Dios, ¿sí? Dios da, Dios quita y lo bendice. Entonces, primera fase, porque esto no es sorto, esta es la primera fase del texto. Después, ¿qué sigue? Le vuelve a dar todo. Al final. Ya le spoileaste. Al final. Ya nos contaste el final. Al final de la historia, ¿ok? Entonces, La spoileaste. ¿qué sucede después? Tenemos esta primera parte que es el Satán haciendo todo y le quita la vida y bueno, de hecho todavía le van a seguir pasando cosas. ¿Qué es lo siguiente que prueba, con lo que lo prueba? Las que leyeron el resumen, ¿recuerdas? La ballena. No, ese es otro personaje, ese es Jonah. Algo decía de Leviatán y de... Bueno, sí, aparece ahí como parte del texto, pero no importa, vamos a los generales. Que se lo come, ¿no? Esa es otra historia. No, esa es otra historia. Esa es otra historia. No, entonces, después, no es suficiente con que, ¿sí? El Satán dice, no puede ser, va otra vez con Dios y dice... o sea, le quité todo y no, entonces, ¿qué más? No funcionó. Entonces, primero lo enferma. Lepra, le da lepra, ¿sí? O sea, ya le quitó todo lo material, mata a sus hijos, pero, y yo la reacción es, bendigo o sea, Dios sabe lo que hace. Entonces, un paso más el Satán, ¿sí? Y le da lepra. Y entonces él empieza a tener muchos dolores. Y ahí sí, cuando empieza a tener ese dolor físico, entonces empieza a haber de repente un cambio. Pero no es un cambio maldiciendo a Dios. Es un cambio cuestionando y empieza a cuestionar muchas cosas de la vida, ¿sí? Pasa por un proceso, es como si el dolor físico, en este sentido, según lo que dice el texto de Job, lo hiciera activar de alguna forma el Dat, ¿sí? Para que pueda de alguna forma
lograr el punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque ¿Cuánto? ¿cuánto más puede soportar? Entonces empieza a operar, ¿sí? Esto, pero dentro de sí mismo. Él empieza a buscar como respuestas. Luego sí, hay una parte en el libro donde aparecen 3 amigos. A ver, tú que conoces bien la historia. Los 3 amigos que eran mi buena onda. Ninguno es buena onda porque todos aparecen 3 amigos que cuando lo ven muy sufriendo, lo primero cuando lo ven es que pasan unos días y no le hablan y todo está en silencio, porque no saben ni qué decirle. Acto seguido, ¿qué pasa cuando estás frente a alguien que está pasando por una situación? A veces no sabes ni qué decir. Y a veces, ¿qué es lo que te dirían los sabios? No que te digas dirían, nada. No digas nada, que estés ahí. Da presencia. Porque a veces Por lo eso que en las chives decimos, no se dice nada. porque lo que decimos, ¿sí?, no va a tener sentido para el que está doliendo, ya sea por una carencia, o sea, por un dolor físico, por una situación de pérdida de un ser querido. O sea, las palabras sobran. Y entonces, sí, digamos, como ejemplo, otra vez, como enseñanza que nos llevemos, es que muchas veces cuando estás con alguien que está pasando por algo, tú no le puedes decir, es que yo te voy a decir cómo hacerle, ¿sí? Todo va a estar bien. O ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y es muy difícil, y a veces es lo primero que se nos sale, decir cómo estás, y automáticamente, y a veces te das cuenta, porque no lo haces por mal. Pero el ejercicio aquí es que lo primero que pasa con los amigos es que lo ven tan mal, ya saben todo lo que le pasó, lo ven llagado, no sé, ¿sí? Y lo primero es silencio, no saben qué decir. Pero después se avientan. Entonces ahora sí, ¿qué hacen los amigos? ¿Qué hacen? Tienen un diálogo, o sea, hay un diálogo entre estos amigos y yo. No se parece el orden, ¿no? Ajá. Pero uno de esos se le dice, pues lo habrás hecho. Algo habrás hecho, exactamente. Hay una idea que digamos que permea la tradición de el bien es premiado y el mal es castigado. Entonces, para que hayas llegado a eso, es porque algo tuviste que haber hecho, ¿sí? Algo, ¿sí? Bueno, esta es parte del cuestionamiento del libro, pero todavía aquí, quedándonos todavía un poquito más en el Tanaj. Después, ¿sí?, los amigos, a cada uno que va llegando, intensifica, ¿sí?, las acusaciones. O sea, de verdad, seguramente algo hiciste mal, o sea, no hay explicación. Que es parte del Satán, además. Es parte, a lo mejor, quizás sí, podemos interpretarlo como una parte misma de este Satán, que aquí se vuelve acusador. Digamos, aquí sí estaría acusando, ¿sí?, enjuiciando. Aunque no se trata de eso, es el libro. No, pero te plantea, pero sí te va planteando que muchas veces eso es lo que pasa. Frente a algo, cuando a alguien le pasa algo, algo instintivamente sería algo mal tuvo que haber hecho. O sea, cuestionamos, o sea, decimos eso, ¿sí? Entonces, el libro, por eso es una radiografía de nosotros, ¿sí?, frente a estas circunstancias de la vida que no tienen una explicación lógica, ¿sí? Entonces, sí, van incrementando el juicio hacia Job. Y Job empieza a sentirse presionado y cuestionado, pero no maldice a Dios como tal. Lo primero que sí hace es decir, ojalá lo que maldice, es interesante, es el día que nació. Pues sí, así. A ver, ¿Para qué quiere estar? ¿Para qué quiere estar? O sea, no está cuestionando, o sea, porque lo que el libro te quiere decir, la enseñanza finalmente, es que todavía aún a pesar de ya estar en las peores circunstancias que podríamos ubicar a un ser humano, por lo menos según este contexto, porque hemos visto peores en la humanidad, quizás, ¿sí?, o las parecidas de otra forma, ¿sí? Él dice, ojalá no hubiera nacido, ese día sí habría que maldecirlo. ¿Por qué? Porque entonces no estaría pasando esto. O sea, si yo no existo, entonces no hay esta historia, ¿sí? Es un cuestionamiento fuerte, pero quizás también es algo que para que reflexionemos si alguna vez nos hemos cuestionado o no, ¿sí?, el haber nacido, y la visión del judaísmo de retornar a la idea de agradecer la vida. O sea, la vida, sí, es parte de lo que tenemos que honrar, ¿sí? No es un... Pero aquí, bueno, o sea, el extremo. Este personaje es puesto al extremo una y otra vez. Cada uno de los
discursos de los amigos, es un tema de tú tuviste la responsabilidad, hasta que llega un momento en que de repente Job empieza a hacer como toda esta digresión de qué pasa, o sea, ¿quién me puede explicar esto? ¿Cómo me explico esto? ¿Dónde estaría como la fórmula para explicarme esto? Y en algún momento entonces empieza un diálogo eventualmente con Dios. Dios finalmente de pronto sí aparece. Que eso es otra cosa de las que se analizan en el texto. Solo aparece al principio, que es el capítulo 1, y vuelve a aparecer en el capítulo 30 y tantos, casi al final. Durante todo el tiempo en medio, Dios aparentemente no está presente, ¿sí? Cuando preguntamos también muchas veces dónde estaba Dios. Dios está observando, Dios está ahí, ¿sí? Algo está haciendo, pero no está directamente planteado como un actor físico en el resto de la historia. El que estuvo activo todo el tiempo es el Satán, ¿sí? El Satán que está poniendo al límite y al límite y al límite al personaje. Y hasta dónde llega, ¿sí? Y cuando aparece Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? A ver, Gaby. No me acuerdo si es cuando entra la esposa. No, la esposa ya apareció. Pasó. Sí, también hay un momento en que la esposa aparece y también le dice. ¿Por qué? O sea, ya También lo cuestiona. o sea, sí, lo cuestiona. Estás mal porque Pobre eres negro. cuate. No, y le dice, pídele que te mate ya. Sí, o sea, ya llegaste al límite. Ya lo único. gordo, ¿no? Le dice. Ya lo único que te queda. No. Ese es Lavar los otro. platos. Sí. Ese es otro tipo de esposa. Esta esposa le cuestiona cómo puede, sí, cómo todavía, aún a pesar de todo, no puede, o sea, no acaba de maldecir a Dios, ¿sí? Porque no lo maldice en ningún momento. Le cuestiona, pero no maldice. Y entonces dice, ya pídele que te mate. Eso aparece también en alguno de los momentos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver qué dice exactamente, ¿sí? ¿Quieren saber? Sí. ¿Quieren leer? Ok, es muy largo lo que le dice, pero lo vamos a tratar de resumir. La forma en la que se podría simplificar es que cuando, bueno, voy a leer unas partecitas para que Dios le dice a él. O él a Dios. No, empiezan a hablar uno con el otro. Sí, déjenme ver justo dónde está, para que es casi al final. Debe de estar marcado. Listo. Ok, aquí ya empezó a hablar Dios. ¿Dónde empieza? Justo. Entonces el Eterno respondió a Job, después de todos sus cuestionamientos, o sea, dime dónde está la sabiduría para que yo pueda saber qué hago con esto, o sea, cómo soluciono esta situación que me está pasando. O sea, no te quiero maldecir de alguna forma, sino necesito la sabiduría para entender. Entender o aceptar. También puede ser, el entendimiento puede venir con la aceptación. Y entonces, capítulo 38. No había aparecido Dios en todo este tiempo, desde el 1. ¿Okay? Entonces el Eterno respondió a Job, desde el torbellino. Responde desde un torbellino. También, ¿sí? Que esto también podríamos analizar, esta idea de por qué se presenta así Dios. Pero así es como se presenta. Y le dice, ¿quién es este que obscurece mi consejo con palabras sin cordura? Cíñete ahora tus lomos como un hombre, pues he de preguntarte y tú me dirás, ¿dónde estabas tú? Se le pregunta a Job, cuando yo eché los cimientos de la tierra. Indícamelo ya que tanto sabes. ¿Quién determinó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué fueron asentados sus cimientos? ¿O quién puso su piedra fundamental? Cuando las estrellas matutinas cantaban juntas y todos los hijos de Dios gritaban de júbilo. ¿O quién cerró el mar con puertas cuando se lanzó afuera y salió de madre? Cuando le puse la nube por vestido y las densas tinieblas por envoltura. Dicté para ella mi decreto y las densas tinieblas por envoltura. Dicté para ella mi decreto y le puse barras y puertas. Entonces le empieza a decir, tú has dirigido a la mañana desde que tus días empezaron, has hecho conocer el alba a su lugar. Le empieza a explicar todo el proceso de la creación y le empieza a cuestionar. O sea, porque exactamente, o sea, es como una respuesta, o sea, el cuestionamiento de Job, de cómo puedo entender. ¿Sí? Y entonces la respuesta de Dios es cuestionarle a Job
si Él estuvo desde el principio de la creación para entender cómo se creó todo. Todavía no llegamos a la conclusión, pero ese es todo el diálogo de estas hojas. Es raro, no estoy... No iba a decir nada, pero yo porque tengo que leerlo. A mí me vas a dar. Tengo que estar. No es que le estaba preguntando, es el cuestionamiento Es el- interno. A ver, yo me hago una pregunta. Sí, no, está correcto. Yo voy a decir, la O primera... sea, no es que había una persona ahí hablando. No, exacto, es lo mismo. Entonces, Perdón. no le da, quiere decir, Dios no le puede dar una explicación como tal del sufrimiento. Digamos un poquito, y pensemos, ¿quién escribe estos textos? El hombre. Sí. Aún a pesar de tener una sabiduría, ¿no? Una tradición tan vasta en sabiduría, hay un límite de lo que conocemos de Dios y lo que podemos entender de Y lo Dios. podemos expresar. Y entonces, de alguna forma, yo no estoy diciendo que termine bien, por eso es un tema complejo. Cuando lo estudié, digamos, en algún momento, hace unos años atrás, que tuve que leer todo el Tanaj, desde Para tratar de Bereshit entender. hasta la última hoja de Crónicas, y volví a leer este texto y dije, a mí que me lo expliquen, o sea, porque a mí es un poco la idea también que pasa, o sea, en todos los libros que hay de la explicación de la muerte, del dolor, del sufrimiento, porque no hay una explicación como tal, no hay una explicación exacta. Vamos a ver qué dice Kushner. Luego te dicen que es para aprender, pero luego ya uno no quiere aprender. Bueno, es parte de... Bueno, ok. ¿Qué dice Kushner con respecto a Job? Da miedo hasta cuestionar, pero... En el libro de Job encontramos probablemente el análisis más completo y amplio que se haya escrito hasta el día de hoy sobre el tema de por qué sufre la gente buena. La magnitud de su grandeza reside en que el autor ha sido escrupulosamente honesto en todos los puntos de vista, incluyendo los que no comparte. Aunque simpatiza claramente con Job, los discursos de los amigos son tan cuidadosamente elaborados como los de su héroe. Esto ha dado origen a una literatura de gran calidad, aunque al mismo tiempo dificulta la comprensión del mensaje. Cuando Dios dice, ¿cómo te atreves a cuestionar mi manera de dirigir el mundo? ¿Qué sabes tú de dirigir el mundo? No sabemos si está parafraseando la piedad convencional de la época o poniendo punto final al debate. Sí, ya baja. Para comprender... Ya baja. Para comprender o sea, este es un rabino también cuestionándose, ¿por qué escribe este rabino este libro? Ya lo habíamos dicho. Creo que nunca así está. Porque su hijo estaba enfermo. Y entonces se hace la pregunta que se ha hecho cualquiera cuando está en una circunstancia de dificultad y que la razón no tiene una explicación para ello. Entonces, obviamente, traer a Job es una de las veces que 1000 veces va a venir en estos temas. ¿Por qué? Porque la historia, ya vimos. O sea, parece este mal representado por el Satán, ¿sí? Generando un desequilibrio absoluto en la vida de una persona que aparentemente no cometió ninguna falla y sin embargo, ¿sí? Empieza a operar y empieza a mostrar qué pasa cuando el mal sí está presente en la vida de una persona. En el caso de Job, primero dice Dios da y Dios quita, primero. Después empieza a decir, bueno, a lo mejor maldigo el día que nací, porque si no hubiera nacido no tendría que vivir esto y punto. No estaba cuestionando a Dios todavía, hasta cierto Pero punto. ella no decide si nace o no. Bueno, eso ya es otra historia, ¿sí? Entonces, es lógico que aparezca este personaje y que no a lo mejor podamos resolver todo al final y que podamos decir, ok, ya me quedo con una paz. No pasa esto, pero sí pasa para que cuestionemos. Y ahorita vamos un poquito como al tema, otra vez traemos a la cábala, pero quiero nada más decir 2 cosas más que aparecen aquí. Dice Kushner, para comprender este libro, se refiere a Job, tendríamos que tomar en cuenta 3 premisas de cada personaje del libro, que probablemente es lo que la mayoría de la gente, piensa cuando lo está leyendo. Dios es todopoderoso y es el causante de todo lo que sucede en el mundo. Nada sucede sin que Él así lo desee. Dios fue el que le dijo al Satán, ve y pruébalo. Dios es justo y razonable y favorece que los justos sean premiados
y los perversos castigados, porque también es un cuestionamiento que aparece en el libro. Los amigos todo el tiempo le dicen, algo mal tuviste que haber hecho, entonces hay un premio y un castigo, digamos, es parte de un pensamiento de una época, ¿sí? Y que es un pensamiento que además está en la tradición. Y bueno, también hay una premisa, Job es bueno, y entonces, ¿por qué le pasan cosas malas a Job? ¿Sí? Decir que todo funciona perfectamente en el mundo de Dios puede ser reconfortante para el espectador casual, pero es un insulto para el afligido y el desafortunado. Decir a Job que se alegre porque nadie es castigado sin que lo merezca no es precisamente un mensaje alentador para quien se halla en la situación de Job. Claramente lo cuestiona porque además lo vive, ¿sí? Bueno, hay gente que hasta se hace atea, ¿no? Bueno, eso es... Prefiero hacer atea a pensar que Dios es Claro, malo. sería una de Es las que en el opciones. judaísmo Dios no castiga. No, bueno, ahí podríamos entrar en un debate Pues sí, enorme Dios porque no hay, interviene. porque hay un Pero no montón de castiga, momentos. y ahí no está castigando, la está cuestionando, más no lo está castigando. Ok, igual en este texto no hay un cuestionamiento con respecto al tema de si hay castigo o recompensa en función de nuestros actos. En otras partes del Tanaj sí hay muchos momentos en donde sí hay un... Entonces es un tema que no es tampoco para ahorita, también para desarrollar. Ahora, visto desde la mística otra vez, o sea, esto, ¿para qué estudiamos esto? O sea, ¿para qué traemos esta idea del Satán? O sea, regresamos al principio, para volver a recuperar la idea de que tenemos que continuamente encontrar los balances. Nadie te puede decir cómo lo vas a encontrar. ¿Cómo vas a encontrar ese punto de equilibrio frente a una situación que te cuestiona, que te reta? O sea, alguien te puede decir, a mí me sirvió esto, a mí me sirvió el otro, a mí me sirvió... Cada quien tendrá que hacer ese trabajo de integración para ver cómo te vuelves a acomodar en esa circunstancia. Tienes que hacer ese trabajo y a lo mejor quizás puedes pasarte una vida y no lograrlo. Puede pasar. La alternativa desde la visión de la Kabbalah es refina, ¿sí? Trata de ver cómo puedes reconfigurar, cómo puedes ver desde otro lugar la circunstancia cuando estés listo, cuando llegue el momento. Y ahí es donde quizás va a estar la sanación, ahí es donde va a estar el punto de equilibrio, es donde vas a volver a encontrar un centro, ¿sí? Todo lo demás, teorías, todo lo demás, ¿sí? Ahí tenemos a Job, ¿sí? Que pasa, incluso el final, que me molesta el final, vamos ahorita al final, que tiene que ver con lo que había dicho Adela, pero nada más quería decir una cosa más aquí de la visión de Job. Culpamos a la víctima para que el mal no parezca tan irracional y amedrentador. Es que para querer de alguna manera controlar, ¿no? Decir, bueno, si me porto bien, no me van a pasar cosas malas. Entonces, como quiero controlar, por eso estoy justificando que le pasó mal, porque algo ha de haber hecho. Como yo no hago algo mal, a mí no me va a pasar. Bueno, tendemos a eso, porque no lo podemos explicar racionalmente, o sea, no hay una explicación lógica. Si tú estás teniendo una vida donde te comportas bien y algo te pasa, lo primero, otra vez, es cuestionar. O sea, ¿qué hice mal? ¿No? Sí, ¿Qué hice mal? Y lo que te está diciendo aquí es, no hiciste algo mal. Existe una fuerza en el universo, ¿sí? Que está ahí para que encuentres ese punto de equilibrio. Y que incluso cuando te cuestionas qué hice mal, ¿sí? Empiezas a encontrar que no hiciste mal, sino que el universo funciona en un ritmo, ¿sí? Y tiene una dinámica. ¿Y cómo empiezas a trabajar con él? Es un tema complejo, por eso nos pusimos a hacer un poco de ejercicio al empezar. Pero quiero leer el final, porque el final, yo tengo un cuestionamiento muy grande con el final. Porque bien lo dijiste, al final, ¿sí? Casi en el último capítulo, ¿qué es lo que nos dice el texto? Después de este diálogo entre ambos, pero ¿dónde está? Ok, aquí, capítulo 42. Y el Eterno cambió la fortuna de Job cuando éste oró por sus amigos, y el Eterno le dio a Job el doble de lo que había poseído antes. Sí, pero no son los mismos hijos. Exactamente. Entonces, yo cuando leo esto, digo... Son prestados. No, a lo que voy es que no la no. pérdida de algo no puede ser compensada. ¿Sí? O sea, otra vez, no es esto. Riqueza igual y sí, pero hijos... Bueno, creo que finalmente el hecho de que le vuelve a dar además específicamente la misma cantidad de hijos.
literal. Le vuelve a dar los mismos, 7, o sea, creo que dice exactamente igual, son 7, creo que igual, 4 hombres y 3 mujeres, una cosa así, creo que es exactamente igual. Y a mí esa frase, cuando vuelvo a leer este texto, me vuelve a generar, ¿sí? a provocar, exactamente. ¿Por qué? Porque creo que hay, obviamente, ausencias y hay carencias que no se compensan con algo. Pero es un trabajo, ¿sí?, que hay que hacer para equilibrar nuestro sistema continuamente. Entonces el Satán nos está desviando la atención de lo que tendríamos, ¿no?, de nuestro punto de equilibrio. Entonces cuando tú te empiezas a incomodar en la vida, ¿sí?, en el nivel físico, en el nivel emocional, en el nivel mental, o sea, y eso te das cuenta cuando vives en conciencia, cuando estás haciendo este trabajo todo el tiempo de autoconocimiento. Entonces empiezas a tener las oportunidades para poderte volver a encontrar en algún momento en el centro, hasta que venga algo y te vuelva a mover, hasta que vuelva algo y te vuelva a cuestionar. ¿Sí? Que ojalá nos llegue en una medida, ¿sí?, que nos llegue en esa medida. Pero quiero decir una cosa más, solo para no dejar el tema del Satán acosador, que esto es algo que había estudiado yo hace mucho tiempo y la verdad que hoy me puse a rebuscarlo, o sea, buscarlo, volverlo a buscar, no sé si era muy feo eso de rebuscarlo, porque ya viene Rosh Hashanah y aparece otra vez este personaje del Satán, Rosh Hashanah Yom Kippur. ¿Sí? No sé si alguna vez habían escuchado esto. ¿Cuántas veces se tiene que tocar el shofar? Según, ¿cuántas veces se toca el shofar en las fiestas? Según la halajá. Rosh Hashanah o Kippur, o total. 100. ¿Sí? ¿Okay? 100 veces. ¿Sí? Los místicos dicen, no se toca 100, se toca 101. ¿Para qué? Para abrirla del año que entra. Para distraer al Satán. Pensando en la traducción, en la traducción original que se usa del Satán, que Satán es el acusador, ¿sí? Durante todo este periodo, desde Rosh Hashanah, Yom Kippur, ¿sí?, todos estos días, ¿sí?, de trabajo interno y de donde todavía estamos en el límite de ver si realmente hicimos ese proceso interior para refinar y darnos cuenta de lo que tenemos que corregir, dicen, el Satán está ahí, feliz. Es el momento como cúspide, ¿sí? Es como el Satán es un momento así de grandeza. ¿Por qué? Porque está ahí para acusar al que no hizo su proceso de Teshuvah, ¿sí? En estos hacer Yemei Teshuvah, que son estos días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, y puede todavía, ¿sí?, generar un cambio en la decisión, en el sello final. Porque una cosa es que te escriban, que es la primera fase, y después lo último con lo que se cierra es el sello, ¿sí?, la Hatima. Y entonces dicen los místicos, no se deben de tocar 100, 101, porque ese 101 es lo que vuelve loco al Satán, porque el Satán se desconcentra, porque dice, o sea, como que no entendió, ya se le pasó el tiempo. Sí. O sea, lo sacamos de su estructura al Satán. Me parece que es interesante como para que lo tengamos ahí. Sí, Israel. ¿Qué pasa en Rosh Hashanah cuando cae en Shabbat? Es un buen punto porque no se toca el shofar, pero no todo va a caer, en algún momento se va a tocar el shofar. Es una creencia, creo que es más la metáfora, la idea de que tenemos oportunidades, o sea, todavía hasta el último momento, y yo creo que, a mí me gusta pensarlo, hay un portal, digamos, en nuestra tradición, pero esto tiene que aplicar todos los días, no solamente en esta época. O sea, quiere decir que todos los días tendríamos que estar haciendo un proceso de corrección y refinamiento para que eventualmente, ¿sí?, podamos vivir lo que tengamos que vivir y vivirlos pleno, ¿sí?, y vivirlos, ¿sí?, con el aprendizaje que tenemos que tener para crecer y para sumar, ¿sí?, a lo que vinimos a hacer en este mundo. Pero sí tenemos un portal en la tradición, como todas las fiestas. Y yo sí creo en eso. Hay energías diferentes. Lo mismo pasa en Shabbat. Y la energía de Shabbat también es más dulce. Y quizás el Satán ni se atreve a venir. Te lo diría así como lanzado solamente un momento así de reflexión en voz alta.
No está invitado. ¿Por qué? Porque no está ¿Por qué? Porque la energía es una energía tan elevada, ¿sí? Que no hay cabida, digamos, como a lo mejor para que hagas como en el desequilibrio de la energía pasa en Shabbat. Shabbat tendrías, ¿no? Como técnicamente, como es más fácil que estés equilibrado, que estés en ese punto de medio. ¿Por qué? Porque todo se da para eso. Y cada uno de estos portales en la tradición sí tienen una energía y sí cambian. Sí se siente diferente. Si te conectas y si lo vives con ese nivel de conciencia, sí pasa algo diferente. Pero también tiene que ver con uno, ¿sí? Y también tiene que ver con cómo lo vives, o sea, también tiene que ver con el contexto, ¿sí? Y cuando vas y sí lo digo, y no quiero sonar rabínica,